Hola, ¿qué tal, hermanos, hermanas? Un gusto estar con todos ustedes en esta transmisión, en este día miércoles que nos regala el Señor, ya prácticamente en la Feria Mayor de Adviento, ya para ir acercándonos a la celebración de la encarnación del Hijo de Dios. Vamos pues a celebrar su nacimiento con mucha alegría y gozo. Y también pues recordando el acontecimiento del anuncio del ángel, la encarnación del Hijo de Dios con el ángelus. Y así encomendamos este momento de encuentro y de conocimiento acerca de este tema de los exorcismos. Vamos pues a encomendarnos al Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El ángel del Señor anunció a María y concedió por obra del Espíritu Santo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oremos. Te suplicamos, Señor, que derrames tu gracia en nuestras almas, para que los que por anuncio del ángel hemos conocido la encarnación de tu Hijo Jesucristo, por su pasión y cruz, seamos llevados a la gloria de su resurrección. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, pues continuamos entonces, hermanos, con este tema del exorcismo, y vamos a algunos fundamentos doctrinales de la regulación canónica de los exorcismos. Les comentaba que el exorcismo, o más bien el ritual de exorcismo, surge renovado con el Papa Juan Pablo II, pero tiene su origen en 1614. Ese ritual vigente hasta ahora en su última edición en 1952. Comenzaba con una introducción en la que ofrecía en 21 puntos una serie de normas prácticas y detalladas para la celebración del exorcismo. Y el nuevo ritual, sin embargo, se abre con una exposición sintética de los principales elementos de la doctrina de la Iglesia que están en la base de este sacramental y que son necesarios para interpretarlo y practicarlo rectamente. Entonces, digamos que ya hay establecido un ritual desde 1614, pasando por 1952 y renovado por el Papa Juan Pablo II en 1983. Este es el nuevo ritual. Bien, fíjense cuáles son los fundamentos doctrinales. El primero de todos, la salvación realizada por Cristo como liberación del poder de las tinieblas. Entonces aquí encontramos el primer lugar, la afirmación que destaca y que se encuentra en el centro de toda la práctica exorcística es la victoria de Cristo sobre el demonio. Y la obra de la salvación realizada en Cristo se describe a partir de los textos bíblicos, como la liberación de los hombres del poder de las tinieblas y llevarlos a su reino. Ya lo vimos un poco al inicio de nuestras transmisiones. También el ritual de exorcismos es una expresión de la convicción de la fe de la Iglesia en la existencia del diablo como ser personal, enemigo de Dios y de los hombres.
y de su actividad para apartar a los hombres de la comunión con Dios y su destino eterno. Entonces, como vemos, el ritual de exorcismo es una expresión de fe de la iglesia en la existencia del diablo. Pero siempre se hace referencia al diablo que se sitúa en relación a Cristo y su obra salvífica. Ahora, es Cristo mismo quien está en el centro de todo este discurso sobre el diablo y de la actividad exorcística en cuanto liberador del hombre, del pecado y de sus consecuencias, así como del primer autor del pecado, homicida desde el principio y padre de la mentira. Entonces, hay unas cosas que se llaman las prenotandas. Las prenotandas, las prenotandas o la prenotanda son, no sé si ustedes han visto eh, un misal romano o sí, un misal romano. No sé si han tenido la oportunidad de ver un misal romano o de ver un... Me parece que inclusive en los misalitos que usamos mensuales vienen unas letras rojas, chiquititas y en cursivas o esas letritas rojas no sé, no, nosotros usamos algo que dice, eh, no se dice pero se tiene que leer, ¿verdad? No se dice porque no se debe de decir en voz alta, o sea, no se debe de decir primera lectura, ¿verdad? La luz brillará, lectura, o sea, no, es lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios y directamente a la lectura. Esas letritas rojas en mayúsculas, en minúsculas, en cursivas, no se dicen, o sea, no se hablan en voz alta, solo se leen, ¿verdad? ¿Qué significan? Pues significa que son lo que va dirigiendo la armonía de la liturgia. Entonces, tanto el sacerdote como quien preside una asamblea litúrgica, una acción de la palabra, unas exequias o, no sé, un sacerdote que celebre la misa, eh, no sé, cualquiera de las situaciones en las que uno se encuentre, debe de leer esas notitas rojas para saber dirigir la celebración. Igual el padre debe de enseñar a los lectores que cuando se lee el Evangelio, cuando se lee la primera lectura, los salmos o la segunda lectura, no se dicen las letras rojas, ¿verdad? Solo se leen las letras negras. Todas las letras negras, digamos, es así. Pero en todos los misales romanos, además, hay una cosa que se llama instructivo, el instructivo para el uso del misal romano, que es precisamente un texto bastante amplio, en donde vienen todo lo que es una celebración, desde quienes participan, cómo se estructura la misa, qué fundamentos hay, qué liturgia hay, todo, sí, cantos, qué cantos, todo. Y también vienen también en el misalito, muy brevemente, pero sí vienen algunas explicaciones acerca de lo que es la orientación de la celebración de la misa. Entonces, sí, digamos que hay como se llaman prenotandas o prenotanda, que es precisamente los puntos que tiene uno que leer, pero que no se dicen, ¿verdad? Ahora, la prenotanda o los prenotanda comienzan remontándose a Dios creador y al diablo como una criatura que salió buena de las manos de Dios, pero que se separó de él por su propia responsabilidad. A continuación se expone la tragedia del hombre, es decir, las prenotandas te está describiendo todo el suceso, o todos los sucesos, o todo lo que tiene que uno que realizar, ¿verdad? Entonces en este caso está comenzando por remontarse al Dios creador, ¿verdad? Y al diablo como una criatura que salió buena de las manos de Dios, pero que se separó de Dios
por su propia responsabilidad, o sea, la responsabilidad del maligno. Y a continuación se expone la tragedia del hombre que, habiendo sido creado a imagen de Dios, ha usado mal de su libertad bajo la sugestión del maligno y ha caído en poder del diablo, del pecado y de la muerte, de todo lo cual ha sido liberado gracias al misterio pascual de Cristo. Por eso el centro del ritual de exorcismos, tanto en su celebración como en la introducción expositiva previa, no es el diablo ni las posesiones ni determinadas manifestaciones especiales de la presencia y de la acción del demonio, sino el misterio de Cristo y del hombre caído y redimido, y cuando se habla del diablo se hace solo para comprender el misterio del hombre y del misterio de Cristo, que de otra forma quedaría falseado en su dimensión histórico-salvífica. Pues que significa que todo está centrado en Cristo. Ese es el centro de todo. Converge todo hacia Cristo. No es más importante el mal, no es muy importante el diablo, ¿verdad? Puesto que él no es el centro es Cristo. Pero converge hacia él también el maligno, puesto que si Cristo nos va a mostrar el camino para llegar al Padre, pero en ese camino para llegar al Padre que nos presenta el maligno, ¿verdad? Y también el misterio del hombre, para que el hombre pueda llegar a Dios, se va a enfrentar con el maligno, ¿verdad? Pero el maligno no es el centro de todo. El centro de nuestra vida debe ser Cristo, y si uno está centrado en Cristo, nada ni nadie te puede interrumpir tu vida cristiana, ninguna posesión, puesto que el mismo maligno, el mismo diablo, te puede proponer el pecado, la tentación, te puede inclusive de querer asistir a la asistir a caer, ¿verdad? Pero él nunca transgrede la libertad, tampoco, ¿verdad? Es simplemente mostrarte las cosas y tú decides, ¿verdad? Y la decisión es estar con Dios o sin Dios, estar con Dios o con el maligno, ¿verdad? Entonces, el maligno simplemente te pone las cosas como también Dios te pone la libertad, ¿verdad? Tú escoges si estar con Dios o no. Y tienes todos los elementos para estar con Dios, todos los elementos, los dones, carismas, todo te lo pone Dios para que lo sigas, pero en la libertad. Y el maligno también te pone toda la gama de pecados y tú decides si lo quieres seguir o no, ¿verdad? Pero el maligno no puede posesionarse de una persona nada más porque se le ocurrió o porque solamente no sé, en algún momento eh, pasamos por, no sé, pasamos por afuera de una casa o de un lugar donde hacen brujerías y ya se me pegó el diablo. No, eso no sucede. Para que pueda el diablo tener una posesión en un bautizado, es necesario la libertad, ¿verdad? Y la aceptación de él para que él entre en ti, ¿verdad? Eso es precisamente una posesión demoníaca. Normalmente se dice, según el padre Fortea y el padre Amort, según una posesión demoníaca se da siempre en personas no bautizadas, ¿verdad? Puesto que no tienen, digamos, la protección del bautismo, eso mismo que nos da la gracia sacramental, que es estar en Dios, ¿verdad? Ahora, el no bautizado no entra porque quiere, aunque quisiera entrar no puede, puesto que necesita la aceptación y la libertad del ser humano para una posesión. Y eso es lo que nos dice pues precisamente este pedazo de la prenotanda, ¿verdad? Esta rememoración del acontecimiento de la creación de Dios, que también, ¿verdad? Había sido creado, ¿verdad? Como una cosa buena, ¿verdad? Por las manos de Dios, pero que se separó de Dios por su propia responsabilidad, por su propia libertad. Él decidió separarse de Dios, ser lo contrario a Dios, ¿verdad? Y todo está centrado en Cristo y todo converge hacia Cristo. Entonces, como se puede ver en la prenotanda, se reitera la doctrina tradicional de la Iglesia
apoyada en numerosas citas bíblicas y de textos del magisterio como punto de referencia imprescindible de la celebración de los exorcismos, aunque la perspectiva inmediata y propia de este tratamiento introductorio no sea tanto realizar una exposición de la doctrina católica ni ofrecer un tratado de demonología, sino narrar las maravillas que fundamentan la liturgia de la Iglesia para celebrar el misterio y la actuación de la obra salvífica de Cristo. Bueno, entonces, la Iglesia en donde se desarrolla toda su acción se desarrolla a través de la liturgia, ¿verdad? Por eso todos los sacramentos tienen su propia liturgia, y también cualquier sacramental y cualquier momento de encuentro en ambiente litúrgico, celebrativo, en ese encuentro de la asamblea para un culto público, inclusive las devociones particulares o las devociones populares son un acto de fe, un acto litúrgico en el cual nos acercamos al misterio de Dios, ¿verdad? Entonces, pudiéramos decir que la prenotanda en eso te ayuda a estudiar, ¿verdad? Ahorita solamente es un pequeño resumen, pero te ayuda a fundamentar la cuestión bíblica, teológica y litúrgica y magisterial del contexto de la actividad exorcística que hay en la historia de la salvación, ¿sí? Bien, ahora, la Iglesia continúa la obra liberadora de Cristo, luchando en su nombre contra el poder del maligno. Y esta es la segunda gran afirmación que se realiza en esta parte introductoria del ritual. En total dependencia de la primera consiste en la misión de la Iglesia recibida de Cristo de continuar y realizar su victoria sobre el mal y el demonio, liberando a los hombres de su influjo, para lo que Dios se hizo desde el principio, ¿verdad? Con Cristo, liberar al hombre del espíritu maligno. La Iglesia es la continuadora de de lo mismo que Cristo ha dejado. Esa misión de toda la Iglesia. Y en torno a estas dos afirmaciones gira toda la enseñanza de la prenotanda. En este contexto entonces se inscribe la celebración eclesial del exorcismo. Se viene definido en el ritual con palabras tomadas del Catecismo de la Iglesia Católica como una petición pública y con autoridad realizada por la Iglesia en nombre de Jesucristo, de que una persona o un objeto son protegidos contra las asechanzas del maligno y sustraídos a su dominio, ¿verdad? Que es lo que les comentaba. Si yo bendigo una imagen, ¿verdad? Por ejemplo, una imagen de la Virgen de Guadalupe, y la pongo en mi altarcito, es una manifestación de la presencia de Dios. No es Dios, puesto que es una imagen, pero el acto de la bendición, ¿verdad? Es una protección, ¿sí? Ahora, si alguien dice, no, es que yo tengo una imagen y no la he bendecido, pero se mueve, tiene cosas, entonces al no estar bendecido no tiene una protección y el maligno puede tomar el lugar de eso, ¿no? Y por eso decían el Padre Amort y el Padre Forte, pues eso mismo dicen, ¿no? Una persona bautizada no puede ser posesa si antes no se le ha dado el bautismo, no puede ser posesa si ese bautizado no le ha dado autoridad ni libertad para que lo posea. Y por otro lado, casi siempre casi todos los exorcismos son de gente que no ha sido bautizada, ¿verdad? Entonces, eso hay que tenerlo muy, muy presente, ¿no? Obviamente hay casos donde el que es bautizado da permiso a la actuación del maligno y pues lo posee. Ahora, esta definición genérica de exorcismo vale tanto para los denominados exorcismos menores, que son los que acompañan el itinerario catecumenal y la iniciación cristiana, como para los destinados a liberar a la persona del dominio demoníaco fuera del camino de la iniciación cristiana. Es decir,
vale para tanto los dos exorcismos, es decir, el bautismo que se realiza durante la celebración del bautismo o el catecumenado, y aquel que es ya un acto, ¿verdad?, de posesión demoníaca, ¿verdad? Esta definición genérica del exorcismo. Ahora, los primeros están contenidos tanto en lo que se refiere al rito de la celebración como la normativa específica en los respectivos rituales de la iniciación cristiana de adultos y del bautismo de niños. A lo segundo es a lo que se refiere exclusivamente el ritual de exorcismos. Ahora, dentro del segundo tipo de exorcismos, ritual de exorcismos, van comprendidos todos los dirigidos a liberar a la persona de lo que el ritual llama vexatio seu obsessio por parte del diablo. ¿Sí? Una línea más abajo dentro del mismo párrafo vuelve a emplear los términos al referirse a la ayuda que mediante el exorcismo recibe de la iglesia el fiel vexato seu obsesso con la finalidad de obtener la liberación a vexatione seu obsessione. Estos dos términos incluyen todo tipo de influjo extraordinario del demonio sobre las personas, tendente siempre a impedir el plan divino de salvación, que puede tener modos e intensidad diversas. ¿Verdad? Entonces, una de las formas, digamos, de la iglesia es precisamente referirse a la ayuda, ¿verdad?, de la iglesia. La iglesia ayuda, tiene ese don de que la iglesia ayuda a realizar esos actos de liberación, ¿verdad?, sobre las personas, sobre el influjo que ya tiene el demonio sobre las personas, ¿verdad? ¿Y qué hace el demonio? Pues tiende a impedir el plan divino de salvación en las personas. O sea, la persona posesa pierde, digamos, de alguna manera el camino y el sentido de la salvación, puesto que está posesionada por el maligno. Pero para poder volver a entrar al camino es necesario la liberación, para poder volver al camino, volver a tomar el camino. Entonces, el ritual no ofrece, fíjense, el ritual no ofrece las nociones de obsesión ni de vejación, por lo que se hace necesario acudir a los manuales y estudios doctrinales específicos para obtenerla. La obsesión, habitualmente denominada posesión, viene concebida como la invasión del cuerpo de un hombre vivo por parte del demonio que permanece en él con dominio despótico, ¿verdad? Entonces, aquí encontramos lo que es una obsesión. La obsesión es una invasión del cuerpo de un hombre vivo por parte del demonio que permanece en él con dominio despótico, ¿verdad? Por tanto, tenemos dos elementos en la posesión: la presencia del demonio en el cuerpo del hombre y el ejercicio de su poder. No solamente está poseso el maligno en el cuerpo de la persona, sino que además ejerce el poder, ¿no? Ejerce, digamos, como ejercicio el poder. ¿Qué poder? El poder del maligno, ¿verdad? Usa el cuerpo para mostrar su poder. Por eso los exorcismos que se han realizado se ve las mismas experiencias de los padres, como el padre Amor, como el padre Fuerte han explicado cómo se intensifica la fuerza de la persona cuando el maligno toma posesión. Entonces, no solo ejerce la posesión de la persona, sino que a través del cuerpo ejerce un poder sobrenatural, ¿no? Entonces, inclusive rebasa la fuerza de la persona, ¿no? Bien, este poder consiste en hacer actuar o hablar como él quiere, pero por eso a veces escuchan la voz, ¿verdad? Detrás de la voz de la persona, ¿no? Usa su voz, digamos, eh, no habla la persona así normal, sino que usa la voz para hablar el maligno. Es un poder que tiene para poderlo hacer. Ahora, aunque la acción maléfica no es continua, sino que se alterna en las crisis con tiempos de reposo, la actuación del demonio en los casos de posesión implica manifestaciones temporales de bloqueo mental, ¿verdad?, intelectivo, afectivo y volitivo. Entonces afecta todo ese sistema.
¿verdad? Bloquea totalmente a la persona, puesto que les comentaba en la transmisión pasada, de aquella persona se levanta, llega el momento que pasó todo ese trance y dice, ¿qué pasó aquí? ¿No? O sea, no se acuerda de nada, no recuerda nada, es totalmente ajeno a lo que ha pasado, ¿no? Pero no se le dice lo que sucedió, se le dice la sanación que ha recibido, ¿no? Bien, entonces, la actuación del demonio en los casos de posesión implica entonces manifestaciones temporales de bloqueo mental, intelectivo, afectivo y volitivo, y pueden desencadenarse reacciones violentas, conocimientos de lenguas ignoradas por la persona, fuerza sobrehumana, conocimientos de cosas ocultas o del pensamiento de otros. Típica es la aversión a lo sagrado, a menudo acompañada de blasfemias. Entonces vemos precisamente la actuación del maligno. No viene excluida la posibilidad de que la posesión tenga un origen no culpable, que coexista con el estado de gracia y de que el alma de la persona poseída esté plenamente adherida a Dios y camine bajo la guía del Espíritu Santo. En cuanto a la posesión en sí misma, ni es pecado ni necesariamente es consecuencia de un estado habitual de apartamiento grave de Dios y de su gracia, ya que puede ser permitida por Dios como prueba para ejercitar las virtudes y crecer en la santidad. Por ejemplo, decía el Padre Amort en una de sus conferencias que escuché, eh, que a él le pidieron ser el exorcista, pero no pensaba hacerlo, ¿no? O sea, por aquí no le había pasado que un día le iban a pedir ser el encargado de la diócesis, como el exorcista de la diócesis, ¿no? Y se tuvo que poner a estudiar, obviamente se tuvo que poner a estudiar, a investigar, a adentrarse en esa situación, y bueno, es uno de los padres más importantes a nivel mundial acerca de los exorcismos, como también el padre Fortea, entre otros personajes también que tienen que ver con esto, ¿no? Eh, pero precisamente vemos cómo no es, digamos, eh, eh, la elección de un padre no es así ah, voy a elegir a él porque él es intelectual o porque él es muy espiritual. No, se elige para un servicio, ¿verdad? Según las cualidades de la persona, ¿no? Entonces, les digo esto porque él dice que nunca pensó que le fuera a tocar hacer ese servicio, ¿no? Dios es quien elige y quien llama, ¿verdad? Pero también la persona bautizada que de alguna manera dice aquí no culpable, no tiene el origen, la posesión no tiene un origen no culpable, ¿verdad? No coexiste con que coexista con el estado, perdón, de gracia, de que el alma de la persona poseída esté plenamente adherida a Dios y camine bajo la guía del Espíritu Santo, dice, en cuanto que la posesión en sí misma ni es pecado, ni necesariamente es consecuencia de un estado habitual de apartamiento grave a Dios o de Dios y de su gracia, ya que puede ser permitida por Dios, o sea, la posesión puede ser permitida por Dios como prueba para ejercitar las virtudes y crecer en la santidad, ¿verdad? Y tanto el Padre Amor como el Padre Fuerte hablan precisamente de eso, que muchas veces una posesión demoníaca se da porque Dios lo ha querido, ¿sí? No porque el mal lo quiera, ¿verdad? Sino porque Él lo ha querido, le ha dado permiso, como el mismo Evangelio lo atestigua con Pedro, ¿no? Pedro, el diablo ha pedido permiso para zarandearte y se le ha concedido, ¿verdad? Entonces Pedro sabe que el maligno ha pedido permiso para que él lo zarandee. Y ahí están las consecuencias, ¿no? Se da la zarandeada negando al Señor 3 veces, ¿no? Entonces, sí, el caso de Job también, ¿verdad? De toda su familia ponen a prueba el maligno a Job y Dios le dice, sí, ponlo a prueba, pero él no me va a negar. Y el otro le dice que sí, sí lo va a negar, va a renegar de Dios y no sucede así, ¿verdad? Entonces, siempre va a salir victorioso Dios, ¿verdad? Porque también se comenta que
el maligno no tiene un poder que supere a Dios. Entonces aquí es donde ya entramos nosotros a tratar de decir, bueno, ¿por qué entonces hay gente, ¿verdad? O por qué eh, no creemos en Dios? ¿Cuántas veces se les ha dicho a la gente, cree en Dios, aumenta tu fe? Es que yo no puedo, es que Dios no me ayuda, Dios no me escucha. Sí lo hace, sí te escucha, sí te atiende. La cosa es que nosotros no tenemos fe, ¿verdad? No usamos nuestra libertad para ejercer un poder de Dios en nosotros, ¿verdad? No buscamos la autoridad de Dios en nuestras vidas, puesto que lo dejamos siempre a la deriva y hasta el final de los tiempos. En fin, es precisamente una de las cosas que suceden. Y como bien lo dice ahí, el documento no es que eh, no es por, ¿cómo decirlo? No es por el maligno no entra porque sea pecado. O sea, una posición demoníaca no es un pecado. Se da por el hecho de que Dios lo ha querido así como prueba para ejercitar las virtudes. Y la prueba está en que esta persona que les comenté la vez pasada, que terminó como a las 4 de la mañana todo ese asunto, este, todos sus actos que hizo durante su vida se manifestaron en una serie de visiones que él mismo dijo mientras estaba tumbado, ¿verdad? Y que escuchamos todo lo que decía. Y hay dos sucesos que marcan ese punto que dice esto, ¿no? Dios le hace ver a este hombre lo mal que ha hecho. No el pecado, sino la maldad que ha hecho, ¿sí? Puesto que ya había recibido la confesión, ya le habían dado la absolución, pero le muestra el mal que ha hecho durante toda su vida. Y la segunda parte le muestra la bondad que ha hecho en toda su vida, ¿verdad? Y entonces viene una lección, porque bien escuchamos claramente que la persona dice, me gusta estar en este lugar, me gusta más este espacio que el otro donde estábamos, ¿verdad? Y entonces les comento ahí, en ese momento viene un silencio y despierta. No sabe qué ha sucedido, lo que sí es que siente él paz y tranquilidad. Entonces, precisamente, y nosotros también la sentimos, puesto que llegó un momento en el que hasta suspiramos y dijimos, creo que ya pasó esto, ya creo que ya acabamos. Y sí, pues ya habíamos acabado, digamos, entre comillas, esa acción, esa oración en ese instante, ¿no? Entonces, precisamente de esa manera es como se da. Ahora, en todo caso, también cuando la posesión ha sido consecuencia de un estado grave de pecado, esa no elimina la libertad del hombre, salvo que en los momentos de crisis aguda en los que no se es responsable de lo que se dice o de lo que se hace, por lo que queda siempre la posibilidad de hacer el bien o el mal, de santificarse o de condenarse, ¿verdad? El estado grave, no por cualquier pecadito ya se te metió el maligno, no. Si es cuestión de un pecado grave, ¿verdad? Muy probablemente en ese estado grave de pecado no elimina la libertad del hombre, ¿sí? Solo que estemos en una crisis muy aguda, ¿verdad? En lo que no se es responsable de lo que se dice y de lo que se hace, por lo que queda siempre la posibilidad, dice, de hacer el bien o el mal, de santificarse o de condenarse, ¿verdad? No hay una posesión, o sea, no se va a meter el diablo porque hayas hecho un pecado muy grave, no. Está en la elección que tú hagas, ¿sí? Si tu elección es, ¿verdad?, seguir en el pecado grave, obviamente llegará un momento en el que eso tomará posesión de ti, ¿verdad? Y si no es así y estás consciente de que has hecho mal y quieres, digamos, mm, eh, te llega el momento de conciencia y dices, no, yo quiero cambiar, no quiero hacer así, entonces tienes la posibilidad de santificarte, de hacer el bien y no el mal y no condenarte. O sea, tienes la posibilidad de hacerlo. Ahora, para eso está, y lo he repetido varias veces, el sacramento de la confesión.
Ahí es donde uno va a determinar qué tan grave o qué tan venial es el pecado. Qué tanto es venial y qué tanto es mortal. ¿Verdad? Ahí se va a definir y de ahí nacerá tu proceso de conversión. ¿Sí? Bien, ahora, por lo que se refiere a la vejación, la terminología no es concorde entre los autores. Algunos denominan con ese término el influjo del demonio que produce trastornos en la salud, el trabajo, los afectos y la relación con los demás, mientras que utilizan el término obsesión para referirse a los pensamientos obsesivos, frecuentemente absurdos, de los que la persona no se puede liberar y a consecuencia de los cuales vive en un continuo estado de postración con persistentes tentaciones de suicidio, ¿verdad? Lo que se ha comentado en alguna ocasión. Muy bien. Entonces, estamos en la cuestión de la vejación. Por lo que se refiere a la vejación, la terminología no es concorde entonces a los autores. ¿Qué significa? Que la vejación también es dentro del término general de exorcismos. ¿Qué causa esa vejación? Causa influjo del demonio que produce trastornos en la salud, el trabajo, los afectos y la relación con los demás. Mientras que la obsesión es para referirse a los pensamientos frecuentemente absurdos de los que la persona no se puede liberar y a consecuencia de los cuales vive en un continuo estado de postración con persistentes tentaciones de suicidio. Bueno, yo les quería comentar acerca de esto. Por ejemplo, hay casos en donde no realmente hay una, digamos, posesión demoníaca, pero la gente que luego pues ha sido estudiada y que han sido encarceladas, ¿no? Aquellas personas que dicen que escucharon la voz del diablo y les dijo que mataran a su familia, eh, todo ese tipo de perversiones, de pensamientos, eh, de psicopatías, eh, que ya son trastornos, ¿no? Eh, a eso se refiere la vejación, trastornos que competen ya al estado de salud, ¿verdad? Aquí voy a meter un caso que fue muy sonado en algún momento de esos tiempos, de estos años, ¿verdad? De un locutor que se dedicó a comentar sucesos paranormales, ¿no? Y se dice que por ayudar a una persona, ¿verdad?, a liberarse de un espíritu maligno, se enfermó, se enfermó a sí mismo y en esa enfermedad, dicen, fue provocada por el maligno. ¿Sí? Entonces, sí hay, digamos, como una, digamos, él no se posesionó, pero el maligno actuó, ¿verdad?, hacia esa persona, ¿no? Se liberó aquella, pero a ti te pasó. Y es lo que decía el padre, aquel padre que les comento, cuando le dijo a esta persona, tienen que rezar el rosario todos los días, hacer oración de esta manera, procurar estar en gracia de Dios, toda su familia, y el maligno no regresó a la persona, sino regresó a otra persona, en este caso era su esposa, y el padre les advirtió, si no hacen oración, si no hacen esto,
va a pasar a otra, en su familia misma. Y después de dar vuelta con todos, va a regresar otra vez con uno y otra vez va a seguir así hasta que no se liberen completamente. Y es cierto, ¿verdad? Tanto el Padre Amor como el Padre Fortea dicen que las posesiones, que los exorcismos que les ha tocado hacer no han sido en un día, en un ratito, ¿verdad? No, han pasado inclusive años, meses, perdón, años, más que meses, años, ¿verdad? 5 años, dice el Padre Amort en uno de sus primeras experiencias. 5 años duró esa liberación de una persona. Entonces, no es, digamos, fácil el tratamiento de liberación de una persona que está en esta situación. Ahora, todavía podemos ver un tercer modo, perdón, eso con la vejación y con la obsesión, los pensamientos, estos pensamientos de esas personas psicópatas que dicen que escucharon, ¿no? No, es que escuchamos, ¿no? Y si usted se ha dado cuenta, hay muchos de los casos que vemos normalmente en las noticias, que vemos de psicópatas, siempre se dan en países en donde no hay mucho cristianismo, ¿no? Donde no hay catolicismo, digamos, ¿no? Y, y pues obviamente ya les dijimos, para que sea una posesión demoníaca, muchas veces la posesión se da en personas no bautizadas. Ahora, se dará una posesión en personas que desconocen la religión, que desconocen la fe católica o la fe protestante. No, no lo sabemos, ¿sí? Puesto que no se ha hecho un exorcismo, digamos, a una persona que sea musulmana, por ejemplo, o budista, o hinduista, ¿no? Tampoco hay, yo que sepa, alguna experiencia de un evangélico, un adventista, que un sacerdote les haya hecho un exorcismo, ¿no? Porque, digamos, eso es solamente en el ambiente cristiano, ¿verdad? Y como les decía al principio, cada una de las religiones tiene sus propios fenómenos, ¿verdad? Y también sus propios modos de hacer exorcismos, como los judíos, los musulmanes, y bueno, todo este corte monoteísta de la fe en un solo Dios, ¿sale? Bien, en eso estamos. Ahora, hay un tercer modo de actuación extraordinaria del demonio, que se dirige directamente a lugares o cosas con la finalidad de afectar a través de ellas negativamente al hombre. Se trata de lo que los exorcistas vienen denominando infestaciones locales o simplemente infestaciones. Estoy recordando ahorita un suceso que no me pasó, pero el padre nos contaba en una ocasión, y eso apenas me acordé haciendo memoria de las infestaciones y de lo que más o menos conozco por lo que me han dicho, ¿no? Este, de una situación de una casa que el padre había ido a bendecir y que decía el padre que llegó a bendecir la casa que porque pues la gente decía pues que sentían una vibra muy especial, ¿no? Y el padre todo con mucha disciplina y rigor en sus oraciones, disciplina en su forma de hablar, en su actuar, eh, hizo la oración y todo. Y dice que mientras estaba haciendo la oración empezaron a salir muchas cucarachas, ¿no? Cucarachas por aquí, por allá, todo, ¿no? Entonces el padre dijo, esto es una infestación, ¿verdad? Dado en los insectos, en los animales, ¿no? Como también, y esto me pasó a mí en una unción de enfermos, ¿no? Ir a ver un enfermo, este, y para eso las personas que me fueron a ver para la unción de enfermo me dijeron, padre, nada más que va a haber un pequeño problema, la familia se dedica a hacer brujería, se dedican a ese tipo de cosas, pero la señora, la mamá, siempre había sido católica, la tienen encerrada en un cuartito,
con trabajo nos dejan verla. Pero pedimos permiso, nos dijeron que sí, que fuera el padre a verla, y solamente hay una persona que está en desacuerdo, que es una de sus hijas. Vamos a ir a tal hora especialmente, esa hora no está ella, para que usted pueda pasar a hacer oración, puesto que la demás familia dicen que sí puede pasar a hacer la oración. Perfecto. Vamos llegando al lugar y una manifestación es los perros. El aullido de los perros, se acercaron al vehículo a donde íbamos, nos ladraban, nos chillaban, ¿verdad? Eh, con mucha agresividad. Entonces, las personas que iban conmigo me dijeron, no queremos bajarlos porque miren cómo se pusieron los perros. Y yo les dije, no hay que tenerle miedo, hay que bajarnos y en bolita, ni modo que se nos avienten todos. Y nos bajamos todos. Y sí, los perros se hicieron a un lado, pudimos pasar, hicimos la oración y nos fuimos, ¿verdad? Lo interesante del caso es eso, ¿verdad? La infestación de esta casa con cucarachas y el uso de animales, ¿verdad? Entonces, el mismo Evangelio nos relata los cerdos, ¿verdad? Cuando Jesús está haciendo el exorcismo a uno de a uno que vive en el panteón, ¿verdad? Le pregunta su nombre, ¿cómo te llamas? Legión, ¿verdad? ¿Qué quieres con nosotros, tú, Mesías, hijo de Dios, ¿no? Y los reprende, los regaña el Señor y le piden permiso a él, a Jesús, ¿no? Damos permiso de irnos a esos cerdos y dejamos esto en paz, ¿no? Y sí, ¿verdad? Los cerdos son esa imagen donde, o esos animales, mejor dicho, en donde esta legión entra a tomar posesión de esos animales y se avientan al despeñadero, ¿no? Entonces, eh, es usado, ¿no? Las infestaciones son reales, ¿no? Entonces, no son cuestiones que no lleguen a suceder, sí puede suceder, esas infestaciones. Y el catecismo se refiere a ella, ¿verdad? A las infestaciones, al exponer la finalidad del exorcismo, que consiste en que una persona o un objeto sea protegido contra las acechanzas del maligno y sustraída a su dominio, donde se pone de manifiesto que no solo las personas, sino también los objetos pueden estar sometidos al influjo del maligno y que en esos casos la iglesia también pide la protección de Dios para las personas que se ven atormentadas a consecuencia de ello a través de la práctica del exorcismo. ¿Verdad? Estos objetos, término genérico, se puede referir a lugares, animales y cosas según las circunstancias. ¿Verdad? También el ritual lo tiene presente en la oración de exorcismo contenida en el apéndice primero, prevista para los casos en los que la presencia del demonio aparece y se concreta no solo in persona, ¿verdad? Tentatis vel vexadins sed etiam in rebus et loxis, quodamodo propria actione penetrandis. Ahora, la terminología para referirse a los distintos tipos de acción extraordinaria del demonio no encuentra unanimidad entre los autores. En lo que sí la hay es en la distinción de los tres tipos de acción maléfica, que es las que comentamos, ¿no? Ahora, en el ritual sucede algo parecido, ya que distinguiendo los diversos modos en que el fiel puede estar atormentado por el demonio, no es uniforme en los términos con los que los domina. Así, el apartado segundo de las prenotandas, dedicado a ilustrar el sentido del exorcismo, habla de obsesio y vexatio, ¿verdad? Que es la obsesión y ay, se me fue el nombre. Y uno es la obsesión y el otro la vejación, ¿verdad? La vejación. Ahora, eh, para liberar, por ejemplo, para liberar al hombre del influjo diabólico en cualquiera de sus manifestaciones extraordinarias,
la Iglesia ha instituido el sacramento del exorcismo, el sacramental, perdón, del exorcismo, que tiene por eso como destinatario y como ámbito de actuación la persona en cuanto sufre la acción extraordinaria del demonio, constituyendo un abuso que entra en contradicción con la naturaleza del exorcismo, emplearlo en otros casos, ¿no? Esto no significa que el exorcismo sea el único medio posible de liberación o que sea un medio cuasi infalible o automático, ni mucho menos que venga considerado a realizar y realizado como un rito al margen de la vida cristiana de la persona que es exorcizada, sino que se inscribe en un camino personal de conversión, de purificación y de obediencia a la voluntad de Dios, dentro del cual se encuentra esta oración de la Iglesia en la que pide públicamente y con autoridad la liberación del influjo del maligno. Bien lo dice el padre Amort en una de sus entrevistas, que, eh, que no necesariamente hay que hacer un exorcismo, no hay necesidad de un exorcismo, ¿no? Este, él ponía el ejemplo de una persona que llegó y le dijo, quiero que me haga exorcismo. Pues si no son, no son, digamos aquí en México, ¿no? No son peras. No es así, ¿verdad? Eh, el exorcismo, la oración de exorcismo, la oración de liberación por medio del exorcismo, no es una petición. O sea, no podemos llegar y decir, yo quiero que me hagan una oración de exorcismo, ¿no? Sino que se da en el acto, se da en el acto de la celebración, ¿verdad? El acto litúrgico es el nominativo fundamental en el que el maligno se hace presente. No diciendo quiero que me hagan un exorcismo. Eh, a mí nunca me ha tocado escuchar eso y yo que sepa, el padre que con el que estuve cierto tiempo con ese tipo de cosas, nunca escuché que alguien llegara a decirles que quiero que me haga un exorcismo. Y con uno de los padres actuales que está encargado de esta comisión, de este trabajo, eh, nunca nos ha dicho en sus experiencias que alguien llegue a pedirle, háganme un exorcismo. Pero el Padre Amor dice que sí ha llegado gente en su diócesis pidiendo eso, para liberarse. Pero parece más bien como una superstición, ¿verdad? Que como que quieren, háganme una oración de exorcismo para que me liberen de todos los males que traigo, ¿no? Pues si no es un borrón y cuenta nueva, ¿no? No, no es así, ¿verdad? Entonces, para librar, dice aquí el documento, para liberar al hombre del influjo diabólico en cualquiera de sus manifestaciones extraordinarias, la Iglesia instituyó el sacramental del exorcismo, ¿verdad? Como destinatario y como ámbito de actuación, la persona en cuanto que sufre la acción extraordinaria del demonio, o sea, es una acción extraordinaria del demonio, constituyendo un abuso que entra en contradicción con la naturaleza del exorcismo, ¿verdad? Perdón, extraordinario del demonio, constituyendo un abuso que entra en contradicción con la naturaleza del exorcismo, emplearlo en otros casos. No se puede ocupar para otros casos, ¿sí? Solamente en las cuestiones de una acción extraordinaria del demonio, cuando ya es comprobable el asunto, ¿verdad? No es que, como vuelvo a repetir, no es que yo pida el exorcismo, hago un exorcismo. No, no es así, ¿verdad? Esto entonces dice, no significa que el exorcismo sea el único medio posible de liberación o que sea un medio cuasi infalible o automático, ¿verdad? Puede ser cualquier modo de oración. Yo les he puesto oraciones muy sencillas que les he comentado aquí, ¿verdad? Bendición de una casa, las oraciones normales de los sacramentales que tenemos, que son oraciones muy comunes, muy propias para cada momento, cada situación. Y eso es una oración de liberación. Al final de cuentas, siempre la acción salvífica de Cristo se cumple, ¿sí? ¿Verdad? No hay nada que le impida hacerlo, ¿verdad?
ni porque esté infestada la casa Jesús va a decir, ay, está infestada, yo no voy a poder hacer mi acción. No, sí la va a hacer, porque es Dios mismo quien la va a hacer, ¿no? Y esa casa infestada de cucarachas, desaparecieron las cucarachas. ¿Cómo desaparecieron? De dos formas. La primera forma, a través de la oración, a través de la bendición, a través de la oración de liberación de la casa, del objeto, ¿sí? Que es en la casa, ¿no? Y la segunda y fundamental, y nunca se nos debe de olvidar, el aseo, ¿verdad? La higiene, mantener limpio el lugar, ¿verdad? Como les puse el ejemplo de esa casa anterior, digo, no, pues limpien, saquen lo que no sea de ustedes, limpien, ¿verdad? Limpien el lugar porque también es un acto, ¿verdad? De nuestra fe, ¿verdad? Y si yo tengo fe, podemos mover montañas, ¿verdad? Aunque sea una pequeña semillita de mostaza, si así es nuestra fe, grandes cosas haremos. Bien, y después dice, ni mucho menos que venga considerado y realizado como un rito al margen de la vida cristiana de la persona que es exorcizada, sino que se inscribe en un camino personal de conversión, de purificación y de obediencia a la voluntad de Dios, dentro del cual se encuentra esta oración de la Iglesia, en la que pide públicamente y con autoridad la liberación del influjo del maligno, ¿no? Entonces, la persona que es exorcizada, suponiendo este ejemplo de este señor que les digo, debe de seguir la purificación y la obediencia personal, conversión también, puesto que la tiene que ir cumpliendo él mismo, ¿verdad? Porque eso es lo que se pide, ¿verdad? Y es lo que pedía, es lo que decía el Padre, ¿no? Pero dice, para que ustedes puedan seguir su proceso de liberación, tienen que hacer esto, rezar el rosario, ir a misa, confesarse, hacer oración. Si uno no lo cumple, no hace la voluntad de Dios, no hace la voluntad de la iglesia, no hace lo que se le pide, ¿verdad? Para tener una buena y sana purificación, entonces pues el maligno aprovecha ese buen medio para seguir tocando, transgrediendo la vida de la persona. Ahora, con esto voy a terminar. El exorcismo se debe considerar siempre dentro de su auténtico contexto eclesial. No se trata de una cuestión privada entre el exorcista y el exorcizado, ni del dominio de una técnica, ni de un rito oculto, sino de una celebración litúrgica, ¿verdad? Y por tanto realizada en nombre de la Iglesia por las personas legítimamente designadas y mediante actos probados por la autoridad de la Iglesia, con la finalidad de significar y realizar la santificación del hombre y tributar el culto público a Dios por parte del cuerpo místico de Cristo, cabeza y miembros, ¿verdad? De aquí que la Iglesia regule la celebración del exorcismo en sus diversos aspectos, ya que es ella la que intercede por el fiel turbado por la acción del diablo, a través de la persona del sacerdote exorcista, y es a la oración intercesora de la Iglesia a la que están vinculados los efectos espirituales que pretenden obtener con este sacramental, ¿vale? Entonces, en esa línea se da, hermanos, se da ese sacramento, ¿no? Ese sacramental, ¿no? Entonces, fíjense todo lo que hace, pues, el efecto espiritual de la Iglesia. Ahora, muchos autores, remitiéndose a clasificaciones tradicionales, denominan el sacramental instituido por la Iglesia exorcismo público, mientras que utilizan el término exorcismo privado o exorcismo en sentido lato para referirse a otras oraciones de liberación de los influjos malignos o preventivas de los mismos y carecen de los requisitos del culto público. No se hace en nombre de la Iglesia por personas legitimadas y según los ritos previstos. Por eso son oraciones de devocionales frente a las oraciones oficiales o exorcismos en sentido estricto, como es el exorcismo litúrgico. ¿Qué significa esta parte? Esta parte es interesante porque este, eh, ya dijimos, ¿no?, que el acto público, el exorcismo público, se da en el ámbito litúrgico, siempre, ¿verdad? En una capilla, en la parroquia, en una iglesia, ¿sí? Bien.
hay libros, ¿verdad? Hay oraciones, como les decía, y bien lo dice el Padre Amor y el Padre Huerta, no es lo mismo una oración de liberación, ¿verdad? No es lo mismo una oración que suele haber por ahí como devoción, pequeño exorcismo, ¿sí? O oraciones contra el maligno, pidiendo la intercesión de San Miguel. Yo tengo dos libritos que vienen esas oraciones, ¿no? Esas oraciones de liberación, de oración para pedir la liberación de vicios de esta persona, ¿no? Hasta como oración intercesora también, ¿no? La iglesia es la máxima intercesora. O sea, cuando uno, así muy sencillamente, hermanos, cuando uno pone en una hojita acción de gracias por las necesidades, por la salud y por los difuntos, por los desaparecidos, por los encarcelados, esas notitas que hacemos a veces que llevamos en un papelito anotado, en un papelito de servilleta, por el eterno descanso, esas cuando pasan en la intención de la misa, es un acto verdaderamente de iglesia intercesora, ¿sí? Cuando está la hermanita anotando los nombres de sus eh, hermanos que están dando gracias a Dios por el don de la vida o por los 25 años de matrimonio, eso es verdaderamente una iglesia intercesora. También cuando nosotros hacemos oración por la liberación, la salud, el bienestar de otra persona, por la conversión del corazón, porque se den cuenta de sus pecados que han cometido, todo eso es la iglesia intercesora. Esa es una forma devocional de la iglesia, y formas devocionales hay muchísimas, muchas oraciones de devoción, de liberación, ¿verdad? Pero el exorcismo es en un ambiente totalmente específico, ¿verdad? Bien, tales denominaciones pueden llevar a confusión al aplicar el término exorcismo tanto al sacramental de la iglesia como las oraciones privadas de los fieles, por más que el fin pretendido en ambos casos sea el mismo, ¿verdad? No es lo mismo. Hay una oración muy pequeñita, no me acuerdo en qué librito lo vi, que dice pequeño exorcismo. Y nada más es una oración pidiendo la intercesión de San Miguel, San Gabriel y San Rafael, sobre todo de San Miguel contra las chanzas del maligno. Es más, la oración a San Miguel Arcángel viene siendo una forma de un pequeño exorcismo, ¿sí? Pero no es un exorcismo, es una oración, es una devoción, ¿sí? Bien, finalmente, el ritual desconoce esta clasificación y únicamente divide los exorcismos en el exorcismo mayor, el exorcismo público, el exorcismo que se hace, ya dijimos, el exorcismo prebautismal el exorcismo de la persona, el exorcismo de los lugares, ¿no? De los objetos, ¿no? Bien, en todos esos son ámbitos litúrgicos. Obviamente, aunque eh, no se menciona aquí, por ejemplo, pero el acto del revestimiento sacerdotal, sí, sí lo mencionan, creo que lo mencioné en uno de los capítulos anteriores. El, el, el sacerdote al revestirse, también tiene que revestirse con ciertas características, obviamente, pues el alba, la estola, la casulla, lo que necesite, pero no es lo mismo eso en un exorcismo como tal, ya de una posesión, ¿verdad? O en un acto celebrativo, a ir a bendecir una casa, por ejemplo, infestación, ¿verdad? Ahí te pones el alba o te pones la estola, o la alba y la estola, o la estola sola, y haces la oración, ¿verdad? Esos símbolos que nos ponemos hablan de la autoridad de Cristo, ¿no? Entonces es necesario inclusive esos actos, ¿no? Tan sencillos como son el revestimiento. Ahora, a las oraciones que los fieles pueden libremente utilizar para pedir la liberación del maligno, el ritual los denomina súplicas, ¿verdad? Eh, súplicas, oraciones, ¿no? Comunes, ¿no? Pensamos que es preferible atenerse a esa terminología para evitar confusiones que pueden incidir en el juicio sobre la realidad de la posesión o vejación o en el distinto carácter litúrgico eclesial y una y otra forma de oración.
con el riesgo de que se empleen las fórmulas del exorcismo y condiciones en las que solo se puede utilizar las plegarias de liberación, ¿verdad? Bien, en la siguiente transmisión les voy a enseñar tres libritos. No sé si estén a la venta, no sé. Bueno, uno de ellos sí sé que está a la venta, pero los otros dos no sé si estén a la venta. Eh, Se los voy a mostrar aquí para que vean más o menos, y les voy a decir más o menos qué oraciones son las que trae, que son precisamente estos devocionales. O sea, son devocionales. ¿Verdad? El ritual es totalmente diferente. ¿Verdad? El ritual es exclusivo para el sacerdote. ¿Sí? Bien, pues hasta aquí le dejamos, hermanos. Si nos hemos adentrado un poquito más, y me parece muy interesante todos esos aspectos pequeñitos que van saliendo, ¿no? Y que a veces nos podemos confundir. Y no es lo mismo estar en una oración, por ejemplo, de fusión del espíritu, como le suelen llamar los de la renovación carismática, o arcoíris o cursillos, ¿verdad? A estar en un exorcismo, ¿no? O en una oración privada, muy privada, que yo esté haciendo mi oración de liberación para mí mismo, puesto que también hay oraciones así, ¿verdad? O devocionales así. No, son diferentes actos, inclusive el sacramento del bautismo o del bautismo de niños o de catecúmenos es totalmente separado. ¿Sí? No va a suceder que mientras estés celebrando un bautismo, estés apenas poniéndole el aceite al niño y que por allá una persona ya empiece. No hay una posesión así, ¿no? O sea, no por el hecho de celebrar 5 o 6 bautismos en un sábado o en un domingo, pues va a surgir por allá alguien de los fieles con una posesión demoníaca. No, pues no es así. ¿Verdad? Bien, bueno, hasta aquí vamos a dejar, hermanos. Vamos a profundizar un poquito más y les voy a enseñar esos detalles en la siguiente transmisión. Y si no me recuerdo, también quedé de mostrarles, creo que el bendicional. Y bueno, algunas otras cositas por ahí. El ritual como tal de exorcismos existe, pero yo no tengo ningún ritual. Pero déjenme ver a ver si consigo una imagen de cómo es el ritual, ¿verdad? El ritual de exorcismos, eh, el último que está y que es usado por la iglesia. Bien, bueno, pues vamos a terminar con la oración para pedir la beatificación del servo de Dios, Fran Duf. Dios Padre nuestro, tú que iluminaste a tu servo Fran Duf con un conocimiento profundo del misterio de tu iglesia, como cuerpo de Cristo y el lugar que ocupa María, la Madre de Jesús, en este misterio, en su inmenso deseo de compartir este conocimiento con los demás y en filial dependencia de María, Él formó su legión para que fuera un signo de su amor de madre para con la humanidad, y en medio de enrolar a todos sus hijos en la obra evangelizadora de la iglesia. Le damos gracias, Padre, por los dones con que le dotaste y por los beneficios obtenidos para la Iglesia, por su fe intrépida y radiante. Te suplicamos confiadamente que por su intercesión nos concedas esta gracia, la paz del mundo y el aumento de nuestros presidium. Te pedimos también que, si es tu voluntad, sea reconocida por la Iglesia la santidad de su vida, para gloria de tu nombre, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. A Jesús por María, Ave María, secula seculorum. Amén. Que pasen un excelente día y, si Dios nos lo permite, nos vemos este viernes con la gracia de Dios. Saludos y bendiciones a todos.